¿Y si les digo que Brasil tuvo su propio holocausto? Un hospital que su propósito no era tratar a los pacientes, pero sí llevarlos al límite de lo inhumano. Personas con problemas mentales, personas sanas, hombres, mujeres y niños. Tratamiento de electroshock para los pacientes inquietos. Hoy vamos a hablar sobre el Hospital Psiquiátrico Colonia de Barbacena, un lugar que mató a más de 60.000 personas. Lejos de los campos de concentración nazis y específicamente 30 años antes, se fundaba en Brasil, en la ciudad de Minas Gerais, el Hospital de Colonia de Barbacena. Se creó en 1903 y fue escenario de un genocidio tan horrible que esta historia se conoce como el Holocausto brasileño. Y a diferencia de los holocaustos alemanes que duraron 12 años, este en Brasil duró 80. El hospital fue creado para tratar pacientes con tuberculosis y problemas mentales, pero eso estuvo muy lejos de la realidad. Se estima que el 70% de los pacientes que pasaron por allí no tenían ningún problema mental. Las personas que ingresaban al hospital podrían ser homosexuales, alcohólicos, madres solteras, niños rebeldes, personas sin hogar, prostitutas, personas endeudadas, hijas de hombres de dinero que habían perdido la virginidad, hijos indeseados y personas a las que querían castigarlas. Cualquier persona que no se encajaba en la sociedad tenía su pase libre al Hospital Colonia. El 80% de los pacientes eran negros. Brasil en el comienzo del siglo XX intentó emblanquecer el país. Entonces, internar a personas negras era una solución bastante rápida. La forma en cómo llegaban las personas al hospital era muy similar a cómo lo hacían en el Holocausto nazi. Llegaban en ómnibus y en tren, el cual lo llamaban el tren de los locos. Enseguida de llegar separaban a las personas por sexo y edad, se les quitaba la ropa y cualquier cosa que llevaran encima, para luego darles esta ropa azul del hospital. Cuando llegaba el día de lavar la ropa, los pacientes pasaban todo el día desnudos en un patio, simplemente existiendo y luchando para no morir físicamente, porque mentalmente ya lo estaban. El hospital fue construido al mismo tiempo que un cementerio, su cementerio particular, dejando claro que tratar y curar a las personas no estaba en los planes del hospital. Algunos testigos de la época cuentan que por día morían de 6 a 10 personas. Todos ellos eran sacados del hospital y llevados en un carrito de madera directo al cementerio. Eran descartados en algún agujero como si fueran basura. Los colchones y almohadas de los pacientes eran rellenos de pasto seco recogido por ellos mismos, lo que hacía con que sus noches fueran un infierno mientras intentaban dormir siendo picados por las hormigas que venían juntas en el pasto. Las mujeres solían pasarse sus propias heces en el abdomen y en los genitales para evitar ser violada por otros pacientes o los enfermeros. Muchas de ellas fueron usadas como máquinas de hacer hijos para que luego las enfermeras se los llevaran para sí misma o hasta venderlos. Fueron tantos los pacientes de este hospital que murieron de diarrea, que en la época se creía que la diarrea era una enfermedad de locos. Los enfermeros y enfermeras del hospital eran personas pobres que muchas veces se encariñaban y creaban un vínculo con los pacientes, ya que muchos de ellos eran personas completamente normales. Pero había una parte del hospital que no era nada humilde. Allí había la mejor comida, las mejores camas y el peor castigo: la casa de las monjas. La Iglesia Católica estuvo presente en esta tragedia y no fue de forma benéfica. Las monjas no tenían una buena relación con los enfermeros y menos aún con los pacientes. Ellas castigaban a los pacientes con electrochoque, prácticamente por cualquier motivo, y en la casa de las monjas se practicaba algo tan horrible que se vendría a transformar casi en una leyenda del lugar. Lo llamaban de el té de la medianoche. En un día determinado por las monjas se elegían los pacientes más problemáticos, mujeres, niños y hombres con problemas mentales. Las monjas preparaban una mezcla en una bebida y luego los hacían beber, matando así a los pacientes, porque el hospital estaba vendiendo cadáveres. La superpoblación de pacientes que ocurrió después de 1960 dejaba 16 muertos por día. Eran tantos que los buitres se amontonaban en los muros atraídos por el olor putrefacto del lugar. Todo esto llevó al Hospital Colonia a comenzar a vender los cuerpos de los pacientes fallecidos. 17 facultades de medicina fueron abastecidas con los cadáveres. Se estima que en solo una década se vendieron 1.853 cuerpos por cerca de 50 cruzeiros cada uno, lo que serían 185 reales actualmente,
que son unos $33 aproximadamente. Este comercio mórbido solo terminó en la década de los 80. Si te gusta lo que estás viendo hasta ahora, te invito a que te suscribas al canal, dejes un like y un comentario aquí abajo. Si tienes algo que aportar sobre esta historia, nos encantaría saber. Y de paso haces entender al algoritmo que te gustan este tipo de videos. En 1970, el cementerio del hospital, que fue construido con capacidad para 200 personas, ya pasaba de los 5.000 cuerpos. Los negros eran enterrados lejos de los blancos. Amontonaron tantos cuerpos que el agua de las lluvias ya no se filtraba en la tierra. En el invierno los pacientes dormían uno encima del otro para poder calentarse. Al otro día el paciente que dormía abajo de todos amanecía ya sin vida por asfixia. Para enseñar a los enfermeros a usar el electrochoque, usaban como prueba a los pacientes más vulnerables. Lo acostaban en una camilla, lo ataban y le daban electrochoque en la cabeza. Iban matando uno tras otro para ajustar el voltaje correcto. Cuando el corazón del paciente paraba de golpear, lo sacaban y traían a otro. Llegó un momento en que el electrochoque era como la aspirina del hospital. La comida en este local era tan escasa que los pacientes terminaban comiéndose a los ratones y bebían su propia orina. Pasaban todo el día en el patio en posición fetal. Sus manos y pies parecían objetos externos a su cuerpo, porque ya no tenían nada que agarrar ni hacia dónde ir. Cuando el negocio de vender cadáveres comenzó a decaer, tuvieron que innovar. Empezaron a vender los huesos de los muertos. Para eso disolvían la carne de los cuerpos en tanques con ácido a la vista de todos los pacientes. Las fotografías que ven en pantallas fueron todas tomadas en 1961 por el fotógrafo brasileño Luis Alfredo Ferreira, que pasó 4 horas dentro del hospital, sin poder hacer nada más que su trabajo de registrar las condiciones inhumanas de ese lugar. Lo que ocurría allí no era noticia para nadie. El 21 de junio de 1980, el diario O Fluminense publica en su portada "El hospicio que vende muertos", con una foto de un niño muerto cubierto de moscas como si fuera un nuevo producto en el mercado. Existe un museo localizado dentro del centro hospitalar. Fue creado el 16 de agosto de 1996 y se lo conoce como el Museo de la Locura, puesto allí para mantener viva la memoria de todos los horrores que tuvieron lugar en aquel hospital psiquiátrico. ¿De quién fue la culpa? A pesar de la abolición de la esclavitud en 1888, el racismo en Brasil continuó siendo un problema significativo después de 1900. Había una idea de la blanquitud como superioridad y la necesidad de mejorar la raza brasileña a través de la inmigración blanca. Recién a partir de 1950 comenzaron a tomar medidas legales para combatir la discriminación racial. Algo que ayudó a mantener los horrores del Hospital Colonia fue la dictadura, de 1964 a 1985. En ese periodo era importantísimo mantener lejos de la sociedad a negros, comunistas y cualquier otro tipo de desadaptado social. Los políticos de la época que ordenaron crear hospitales alejados de la sociedad, las autoridades que ayudaban a esconder estos horrores, los enfermeros que torturaban a los pacientes, la Iglesia Católica que asesinaba pacientes para venderlos, los vecinos que no hacían nada. Podemos decir que la culpa no fue de nadie o de todos al mismo tiempo. Si estás viendo este video, deberías mostrárselo a alguien para que sepa de esta triste y horrible historia, porque es aprendiendo sobre el pasado que aprendemos a no cometer los mismos errores. Estamos viviendo en una época donde lo que antes nos causaba terror, hoy en día nos parece gracioso, atractivo. 1000 militantes no fascistas hacen con orgullo el saludo romano. Estamos creando tolerancia al horror del pasado. Por eso cada vez vemos más imágenes como estas. La historia del Hospital Colonia es un recordatorio de que tenemos que tomar mucho cuidado con el animal más peligroso y letal de todos, el ser humano. Como siempre, muchas gracias por ver esto. Un saludo espacial y hasta pronto. Arroz cru e feijão sem sal, e mais atrás vem macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa, e mais atrás vem as funcionárias, que são as putas mais ordinárias.